Saluditos y bienvenidos al video de hoy. Vamos a preparar este delicioso postre. Necesitamos 250 mililitros de agua muy caliente, a la cual le agregué una pizca de sal, y en ella vamos a disolver un sobre de 40 gramos de gelatina sabor a fresas. Debemos disolver muy bien hasta que no quede ningún tipo de grumos. Y esta gelatina la estamos preparando según las indicaciones del fabricante, el cual nos pide una taza de agua muy caliente y luego agregar una taza de agua muy fría. Y mezclamos durante 20 segundos aproximadamente. Una vez se haya integrado muy bien, vamos entonces a acomodar los recipientes en donde vamos a vaciar la gelatina. Dentro de la nevera colocamos un pañito de cocina y sobre él vamos a colocar ya sea uno o dos recipientes. Yo voy a utilizar dos con capacidad para 500 mililitros. Y en cada uno voy a agregar 250 mililitros de gelatina. Los colocamos en posición inclinada para poder obtener el resultado que vimos inicialmente. Una vez cuaje, vamos a preparar la mezcla de pudín. En una olla lo suficientemente amplia vamos a agregar 500 mililitros de leche a temperatura ambiente y en ella vamos a disolver 85 gramos de pudín. Este es pudín sabor a vainilla. Mezclamos hasta que se disuelva completamente, y si por casualidad no quieres utilizar pudín de cajita, entonces te invito a ver mi receta de crema pastelera. Al final te dejo la tarjeta y puedes utilizar esa en sustitución. A fuego moderado vamos a cocinar el pudín. Debemos estar removiendo constantemente para que no se vaya a pegar, para que no se vaya a formar grumos. Y ya cuando llegue al punto de ebullición, cuando comience a hervir, tú vas a notar que comienza a espesar. A partir de ese momento, la mezcla va a comenzar a subir y yo te sugiero que coloques el fuego a mínimo y termines de cocinar por un minuto más, sin dejar de remover en ningún momento. Y si te está gustando esta receta, te invito a que por favor te suscribas al canal, me regales un like y me dejes un comentario. También puedes compartir en tus redes sociales por si alguna otra persona desea realizar este delicioso postre. Ya en este punto ha transcurrido un minuto luego de que comenzó a hervir. Vamos a apagar y lo retiramos de la hornilla. Necesitamos ahora que esta preparación se enfríe. Para ello vamos a seguir removiendo constantemente hasta que logre enfriarse. Removemos para que no se vaya a cuajar y no se vaya entonces a formar los grumos, y también esto nos va a ayudar a que se enfríe más rápido. Es importante que esté frío para poder agregarlo sobre la gelatina, de lo contrario se va a derretir. Y de igual manera vamos a agregar una taza o 250 mililitros de pudín sobre cada una de las gelatinas. Recuerda que también puedes realizar este postre en un solo recipiente que tenga capacidad mínima de 1 litro, pero yo siento que así inclinado se ve bastante bonito y llamativo. No olvides suscribirte si te gustó la receta y activar la campana de notificaciones en la opción de todas para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Finalmente vamos a colocar sobre el pudín galletas que pueden ser tipo María, estas son galletas de leche, y lo vamos a llevar a refrigerar. Y pasadas 2 a 3 horas aproximadamente, ya podemos disfrutar de este delicioso postre. La verdad es que es un postre económico, fácil y delicioso que yo te invito a que prepares y me cuentes cómo te fue. Si te gusta este tipo de recetas, házmelo saber para continuar trayéndote más opciones. Vamos entonces a disfrutarlo, porque quiero que veas cómo queda el pudín de cremoso y la gelatina. De verdad que queda delicioso y te va a encantar. Recuerda que por acá ya te debe estar apareciendo la tarjeta de la crema pastelera y a otros videos más. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Nos vemos en el próximo video. Chao.